Por allá el equipo de Vamos por la Historia se encuentra en el frontis del Tribunal Constitucional. Vamos a iniciar nuestro recorrido en unos minutos por la Casa de Pilatos. Casa de Pilatos que fue edificada a fines del siglo XVI y que actualmente, desde el año 1996, forma parte del Tribunal Constitucional. Así que vamos a prepararnos para este recorrido. El 18 de enero de 1535, ¿verdad?, pone una estaca al medio de la Plaza de Armas. Y luego empieza a repartir los terrenos, especialmente en la primera manzana, que se los otorga ¿a quién? A conquistadores, familias nobles y a iglesias, a órdenes religiosas. Pues bien, una vez que ha repartido las tierras, aquí nos damos por enterado que esta tierra fue entregada al capitán Jaraba. Pero parece ser de que el capitán Jaraba, ¿no es cierto?, ha retornado a España. Y el descendiente, que puede ser el hijo, puede ser el nieto, Pedro de Jaraba, sale de la corona española con un cargo muy importante, que viene a ser el oficial mayor de la Caja Real de Lima. Con tremendo cargo sale por recomendación justamente de, ¿no es cierto?, de la corona española. En realidad vendría a ser el que controlaría el dinero, ¿verdad? En este caso sale con ese cargo de confianza. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién tendría mayor poder, el virrey o Pedro de Jaraba? Don Pedro, pues, ¿verdad? el Velarde del siglo XVI. Y viene con ese poder de confianza a ocupar la tierra de su antecesor. Y en este caso construye la casa para 1590. Estamos hablando siglo XVI efectivamente, donde la ha construido en la fachada de piedra. Y alrededor la casa está hecha de los muros más o menos de 60 centímetros de ancho de quincha y adobe, lo que ha permitido que la casa, como es antisísmico, ¿no es cierto?, la quincha y el adobe, nunca se haya caído con ningún terremoto. Pues bien, vamos a analizar esta preciosa fachada. La fachada aquí está mostrando el poder de esta familia. Y tenemos el escudo de la familia Jaraba por la mano derecha y el escudo de la familia Esquivel por la mano izquierda. Dice el refrán: en España reinaba el rey, en Lima el virrey y en el Cusco los Esquivel. La pregunta del siglo: si los Esquivel están en el Cusco, ¿qué hace un escudo de Esquivel aquí en Lima? Lo que ocurre cuando dos familias poderosas se unen. La hija de Pedro de Jaraba se casa con un caballero Esquivel. Se unen dos poderosas familias, por lo que a esta casa se le empieza a denominar por 200 años la casa principal. Así tenemos, analizando los escudos. Estos escudos de armas fueron entregados, ¿no es cierto?, a esta familia, no porque hayan conquistado el Tahuantinsuyo. Estos escudos han tenido que ser entregados mucho antes. ¿Por qué lo decimos? Fíjense ustedes, debajo del escudo hay unas puntas de espada, ¿lo ven? Y encima del escudo como una especie de corazón invertido enarbolado, que viene a ser la flor de lis estilizada. Hacen esta vertical, es decir, la espada cruza el escudo, ¿verdad? Claro. Lo atraviesan. Y luego tenemos aquí que traten de hacer una cruz. Aparece una línea horizontal donde en los extremos es como si fuese un mango de taza, dos juntos, y al medio sale una hojita. Esa es la flor de lis de perfil.
La flor de lis de frente, ya como la vemos en ramo, aparece justamente dentro del escudo de la familia Esquivel. La flor de lis es un elemento de la nobleza, no cabe duda. Pero la cruz que estamos viendo, esa cruz viene a ser de la Orden de Santiago de Compostela. Es decir, ese tipo de cruz ha sido otorgado por el rey a esta familia casi como 200 años antes de que se conquiste este Tahuantinsuyo. Por eso son familia de confianza. ¿Por qué? Porque han cuidado el camino de Santiago de Compostela contra los musulmanes. Definitivamente, por eso el cargo de confianza de oficial mayor de la Caja Real de Lima. Pues bien, vamos a conocerla por dentro. Al frente, escaleras también de 1590. Ustedes pueden ver el desgaste que tienen justamente las escaleras, porque son de 436 años de antigüedad. Tenemos estas columnas de piedra arenisca que también son de 1590 y le están dando soporte a estos arcos de estilo mudéjar, es decir, de estilo árabe. Estamos frente al patio más español de todo Lima y además el más andaluz y además donde han vivido las familias más importantes del Virreinato del Perú y también importantes en la época de la República. Vengan por aquí, por favor. Vamos a conocer justamente qué familias importantes vivieron aquí. Pedro de Jaraba, para construir la casa, ¿de dónde sacó los materiales? Todo lo que había sobrado de la iglesia de San Francisco, porque la iglesia de San Francisco fue una de las más ricas iglesias, ¿no es cierto?, que se construyeron en el Virreinato del Perú. Todas las piezas, los materiales que habían sobrado los compra Pedro de Jaraba por muy poco precio. Y en este caso tampoco paga flete. Construye porque está aquí justamente al frente, construye la casa y por ese motivo tenemos aquí los azulejos sevillanos de la iglesia de San Francisco, que lo vamos a ver. 1746, 28 de octubre, el gran terremoto. Ese terremoto del 28 de octubre surgen dos creencias, la del Señor de los Milagros y la del Señor del Mar en el Callao. Este terremoto de 1746 fue súper destructivo, fue de 9 grados, 4 minutos tembló la tierra y a las 10 de la noche, 20 minutos después, salió el mar, 3 kilómetros de distancia hasta la Cruz de Constanzo, que es más o menos a la altura del cementerio Baquijano y Carrillo, y por arrastre todo el mar desaparece el Callao. Las casas en Lima se cayeron también y se dice que solamente sobrevivieron 5 casas. Una de las que se quedó de pie fue esta casa que no sucumbió al terremoto, pero sí se hizo daños de rajaduras en el traspatio y en el segundo piso. Por esa razón es que se hace una primera reconstrucción de la casa a mediados del siglo XVIII. El balcón original de 1590 se cayó para 1816, pero está registrado así gracias a una denuncia que le hizo la inquilina a Micaela Bravo. Señora, ¿cómo puede ser posible que el balcón se haya caído cuando me está rentando la casa? La denuncia está fechada para ese año. 1940, este otro terremoto en Lima, 8.2, 1 minuto y medio, del 24 de mayo a las 11:35 de la mañana. En este caso, la casa tampoco se cayó, se mantuvo de pie. Por esa razón la alquilan del 41 al 50. En el 63, el gran arquitecto Héctor Velarde, el mejor arquitecto del Perú y del mundo. Imagínense que el gobierno francés, después de la Primera Guerra Mundial, le pide a Héctor Velarde hacer estudios de cómo recuperar las casonas del norte de Francia. El gobierno peruano no se quedó atrás, lo llama, es peruano, y le pide que haga una restauración de la casa. El balcón que ustedes ven afuera viene a ser el balcón que fue justamente restaurado para 1963 por Héctor Velarde.
1972, la casa es considerada monumento histórico, luego es considerada patrimonio cultural de la nación, y como Lima y el RIMA son patrimonio cultural de la humanidad, esta casa también forma parte del patrimonio cultural de la humanidad. 1996 es sede del Tribunal Constitucional. Pero ustedes pueden ver, dice Casa de Pilatos, Casa de Pilatos, Casa de Pilatos, Casa de Pilatos y Casa de Pilatos. La casa es conocida como la Casa de Pilatos. ¿Por qué? Les voy a explicar por aquí. Pasen, por favor. Así tenemos dos teorías del por qué se llama la Casa de Pilatos. La primera teoría aparece justamente en estas dos fotografías. Esta foto de aquí se llama la Casa de Pilatos. Viene a ser el patio principal. ¿En dónde? En Sevilla, España. Como es más o menos 80 años más antigua que nuestra casa, parece ser que Pedro de Jaraba ha pedido que se haga un patio similar. Porque ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, los pilares, los arcos de estilo mudéjar. Es bastante parecida, no solamente en la parte externa, sino también en la parte interna. Los arcos definitivamente son bastante parecidos. Pues bien, la otra teoría es la que nos cuenta Ricardo Palma. Y Ricardo Palma justamente nos cuenta esta historia que está registrada en las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Y en este caso tenemos de que él dice, ¿no es cierto?, que por esta calle del Milagro, le llaman la calle del Milagro porque al frente está la capilla del Milagro. Pasaba un jovencito, un poquito borrachito, encuentra la puerta semiabierta, ingresa, va por la escalera real, llega al segundo piso y se esconde detrás de la celosía de una ventana. Observa a un hombre que está hablando, que viene a ser Manuel Bautista Pérez, rico mercader portugués que además de ser judío era el rabino de la sinagoga de los judíos. Lo estaban escuchando 100 correligionarios judíos, cuando de pronto él se queda callado y los judíos pasan en una fila frente a un Cristo de madera de tamaño natural y empiezan a castigarlo con ramalazos. Manuel Bautista Pérez no hizo nada por defender al Cristo de madera. Y la gente se enteró y lo empiezan a llamar Pilatos por no haber defendido a Cristo, al Cristo de madera. Pero además, como vivía en esta casa en alquiler, le empiezan a llamar a esta casa la Casa de Pilatos. Pero recordemos que había un jovencito que había visto toda la escena. Sale asustado por la puerta, misma puerta que ingresó, y se dirige hacia el Tribunal de la Santa Inquisición, que está al costado del Congreso. Los inquisidores dominicos vienen, los apresan a todos, les hacen un juicio de 3 años. Al final de los 3 años determinan que tiene que ser quemado vivo Manuel Bautista Pérez, 10 masones y 50 judíos. Al final de toda esta historia, viene a decir Ricardo Palma, parece ser que este tipo de sentencias solamente le ocurre a los judíos ricos, porque a los judíos pobres nadie los mira y nadie los toca. Pues bien, vamos a pasar a ver las pinturas. Son el barroco. Los orígenes del barroco son justamente en el siglo XVI, ¿verdad? Pero nuestros indígenas empiezan a pintar en el siglo XVII y en el siglo XVIII. En 1970 nosotros llevamos nuestras pinturas ¿a dónde? A Europa. ¿Para qué? Para que nos reconozcan como barroco. ¿Qué es lo que ocurrió? En Europa nos dijeron que esto no era barroco. ¿Por qué? Porque tiene elementos indígenas. Pues no importa, es nuestro barroco peruano. Así vamos a analizar esta pintura. Esta pintura, un rosario en la mano de la Virgen, es siempre la Virgen del Rosario. Y en este caso viene a ser, ¿no es cierto?, la Virgen del Rosario, donde les pido a ustedes si pueden identificar dónde están los elementos indígenas. Las flores. Por ejemplo, ¿no es cierto? En este caso, aquí tenemos plumas, tenemos posibles diseños de serpientes,
Tenemos el aura, que debería ser un hilo amarillo o blanco, está lleno de flores. El pelo de la Virgen está adornado como las ñustas indígenas. Y en este caso tenemos además que la Virgen y el Niño Jesús tienen una corona del mundo europeo, pero encima de la corona, plumas, como la mastaifacha del Inca, que era el símbolo justamente del supremo poder del Inca sobre el mundo andino. Y en este caso se le ha otorgado a la Virgen y al Niño Jesús el supremo poder del mundo andino. Pintura original del siglo XVIII, pintura original del siglo XVII. Esta pintura está en calidad de préstamo del Banco de Crédito del Perú. Y en este caso tenemos le han pedido a los cusqueños pintar a un español que protege la Sagrada Eucaristía, pero además le está pinchando ¿a quién? A un musulmán, para que, como está convertido al cristianismo y se llama moro, también proteja a la Sagrada Eucaristía. Vengan por aquí, por favor. Aquí tenemos el siglo XVIII. ¿Por qué se pintan imágenes religiosas? Porque justamente teníamos las ideas de la Reforma, ¿no es cierto?, que iban muchas veces en contra de las verdades de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica responde con la Contrarreforma y definen de que se tiene que usar el medio de comunicación, las pinturas, para empezar a catequizar. Y por eso tenemos aquí Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no es cierto?, la familia celestial, la Santísima Trinidad. Y tenemos aquí la familia terrenal, donde están incluidos San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María. Aquí tenemos también a María de los Ángeles. Esta pintura es de 400 años de antigüedad y estamos justamente viendo que gloria a Dios en el cielo porque ha nacido el Salvador. Aquí se ve claramente el barroco donde la luz pasa por los personajes principales y en el lado oscuro los personajes secundarios. Y en este caso Jesús está recostado sobre paja de trigo dorada. En el lado oscuro aparece también los animales y aquí aparece un burro, lo pueden ver, aquí aparece una oveja, porque están justamente en el pesebre, los pastores, y aquí aparece que uno de los pastores está sujetando del cuello a un ave, el pico, el ojo, el cuerpo del ave con coletas, y aquí tenemos una patita naranja. Esta pintura viene a ser el cuadro de estilo rococó, pero la pintura viene a ser de San Juan Evangelista. San Juan Evangelista, no importa en qué lugar nos encontremos, la Iglesia Católica siempre va a representar a San Juan Evangelista con una pluma, un libro y un águila, porque el águila viene a representar la sabiduría y la visión de Dios. Vengan por aquí, por favor. Fue expresidente del Tribunal Constitucional para el 2022, pero desafortunadamente muere el 2023. Antes de morir, junto con su esposa María Amalia Palacios, deciden hacer donación de estas 7 pinturas. Pinturas en las que aquí tenemos, por ejemplo, gracias, tenemos a San Jerónimo. San Jerónimo viene a ser el santo de los traductores. ¿Por qué? Porque la Biblia estaba escrita en el hebreo y en el griego, y él fue el que tradujo la Biblia del griego y del hebreo al latín. Él fue el que escribió la famosa Vulgata Latina. Además es considerado doctor de la Iglesia. Fíjense esta pintura. Esta pintura viene a ser el Señor de los Temblores de Cusco. Para el siglo XVII y el siglo XVIII, ¿no es cierto?, le habían ordenado a los indígenas no pintar elementos indígenas sagrados. Si lo hacían, quemaban las pinturas, y los registros históricos dicen que se quemaron miles y miles de pinturas. En este caso me quedé muy sorprendida al ver esta pintura. ¿Por qué? Porque aparece una faldita andina atada, como se ata en el mundo andino,
con una pitita alrededor y en la parte inferior aparece este símbolo rombo con líneas interiores en cadena. Viene a ser, exacto, viene a ser un símbolo sagrado andino. Durante los incas y antes de los incas, ¿qué pasó? ¿Los obispos no lo vieron? No se quemó la pintura y gracias a Dios que no se quemó porque ahora podemos disfrutar nosotros de ver esta preciosa pintura. Tenemos aquí este santo que viene a ser San Vicente Ferrer, un santo de Valencia, que en este caso era muy conocido en la época del Virreinato del Perú. Y en este caso es considerado el santo del Apocalipsis, porque Jesús le mostró cómo iba a ser el juicio final. Y también es el santo que logra ver quién era el anticristo. Y en este caso, por ese motivo, se le representa con alas de ángel y una trompeta, la trompeta del Apocalipsis, es decir, el ángel del Apocalipsis. Y lleva un hábito que viene a ser justamente de la orden dominica. A ver, nos colocamos por aquí para ver justamente esta pared. Pues bien, ¿qué viene a ser el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional viene a ser el órgano gubernamental totalmente autónomo, independiente. ¿Para qué? Para proteger, interpretar y controlar la Constitución. Esta idea de proteger la Constitución recién aparece en la Constitución de 1979 y en la Constitución de 1993. ¿Qué significa? Que antes de 1979 no existía una institución que protegiera la Constitución. Y por ese motivo, como ustedes pueden ver, hay muchos cambios en la Constitución. En total, el Perú tiene 13 constituciones. La primera constitución de 1823, todo peruano deja de ser esclavo, nace libre. Y en este caso también se eliminan los títulos nobiliarios y se eliminan los trabajos hereditarios. La Constitución de 1826 le llaman vitalicia. ¿Por qué? Porque aquí Simón Bolívar quiere quedarse eternamente en el poder. Felizmente, la gente de aquel tiempo no lo permite y esta Constitución solo estuvo vigente 49 días y es la única Constitución eliminada en la historia de las constituciones del Perú. 1828, tenemos a José de la Mar, que viene a ser de nacimiento en Cuenca, ecuatoriano, que establece justamente los 3 poderes del Estado. 1834, tratan de unirnos con Bolivia. Finalmente, un boliviano es elegido presidente del Perú para 1837, ya es presidente del Perú. Y establece la Confederación Perú-Boliviana. Pero 2 años después se vuelve a cambiar la Constitución. Y en este caso le denominan restauradora. ¿Por qué? Porque aquí está Agustín Gamarra, cusqueño de nacimiento, que nos separa de Bolivia. ¿Perdón? Y así tenemos que en 1856 se encontraba como presidente provisional Ramón Castilla. Y en este caso, esta Constitución del 56 es redactada por un abogado cajamarquino en un 90%. Viene a ser José Gálvez, héroe del combate del Callao. Combate del 2 de mayo de 1866 que sella la verdadera independencia de todo Sudamérica contra España. Esta guerra tenemos justamente como héroe a José Gálvez, que muere en la Torre de la Merced en Chucuito, en el Callao. 10 años antes de morir, como buen abogado cajamarquino, escribe: es nula y sin efecto cualquier ley en cuanto se oponga a la Constitución, generando un precedente de supremacía constitucional, que si bien es cierto no se usa en este momento, se usa después con la existencia del Tribunal Constitucional. Para 1979 tenemos esta Constitución que se denomina la Constitución de los Derechos Humanos. Aquí es 1979, después de la Segunda Guerra Mundial, porque después de la Segunda Guerra Mundial se crean las Naciones Unidas y en las Naciones Unidas justamente se plantean los derechos humanos.
Y por ese motivo, ¿no es cierto?, tenemos que actualizar la información y por ese motivo se llama la Constitución de los Derechos Humanos. Además, en esta Constitución se crea el TGC, Tribunal de Garantías Constitucionales. Y en este caso, la idea de proteger la Constitución surge de la región Arequipa y el modelo viene a ser el modelo español. 1990 sale elegido presidente del Perú Alberto Fujimori Fujimori. 1992 autogolpe de Estado. 1993 se aprueba la Constitución que está vigente hasta la actualidad y en esta Constitución se crea el Tribunal Constitucional. Los personajes que se encuentran aquí vienen a ser expresidentes del TGC, Tribunal de Garantías Constitucionales, que ocupan las presidencias desde el 82 hasta el 92. Para sorpresa mía, cuando los estaba estudiando, vi que justamente ninguno era de Lima. Así tenemos al doctor Eguren de la región Iquitos, al doctor Corso de la región Arequipa, al doctor León Seminario de la región de la región Piura, al doctor Silva Salgado de la región Lambayeque y al doctor Mario Peláez Bazán de la región Amazona. Y finalmente al doctor Centurión Vallejo de la región Cajamarca. Vengan por aquí. 1993. Bueno, estamos con Alicia Cueva, quien ha tenido a bien realizar el recorrido por las instalaciones de este espacio tan emblemático que desconocíamos y hemos quedado sorprendidos. Vamos a compartir ahora por el programa Vamos por la Historia. Muchas gracias, Alicia, por el tiempo que te has tomado para este recorrido. Por favor, invita a los ciudadanos, a los vecinos de Lima, a los turistas, a que puedan visitar este espacio y a las bondades que presenta. Bueno, en realidad muchísimas gracias a ustedes por la paciencia, ¿no?, de haberme escuchado. Vamos por la historia. Y en este caso realmente los invito a todos a visitar esta casa que viene a ser, estamos justamente en el patio más antiguo de la ciudad de Lima. Y viene a ser la casa en la que ha vivido las familias más nobles del Virreinato del Perú. Los invito a venir, tanto a visitantes nacionales como extranjeros. Y en este caso los horarios vienen a ser de lunes a viernes, 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, y los sábados 8:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Todos son bienvenidos y por el momento soy la única guía del lugar. ¿Cuánto tiempo toma el recorrido? El recorrido normalmente toma 35 minutos, pero sí hay preguntas en el camino. A veces nos podemos extender hasta unos 45 minutos, ¿no es cierto?, tal vez 50 minutos. La idea en realidad es conocer y disfrutar. Y esta casa justamente que viene a ser denominada la Casa de Jaraba, la Casa de Pilatos, la Sinagoga de los Judíos, es un museo que justamente forma parte de la proyección social y cultural y de turismo del Tribunal Constitucional, y que en este caso los está esperando con los brazos abiertos a todos a visitar esta casa que se encuentra en Lima. Sin costo, sin reserva. Por el momento es sin costo y es totalmente el ingreso libre. No sé. Claro, tanto el servicio de guiado como el de ingreso es totalmente gratuito. Y solamente hay que registrarse y traer el DNI. Nada más. Perfecto. Muchísimas gracias, Alicia. No, gracias. A ustedes, gracias. Vamos por la historia. Muchísimas gracias.